Ya ha pasado un buen desde la última vez que escribí una reseña o algo por el estilo. Es extraño, hace mucho que no se tenía un buen sin leer también. Y el día de hoy les traigo la reseña de un bonito libro llamado El doctor que no le importaba la privacidad de sus pacientes. Está lleno de testimonios y de gente de verdad que es como... No sé, en aquel tiempo igual no existía. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero es una recopilación de varios artículos publicados por Oliver Sacks en distintos periódicos y revistas. En él nos cuenta historias de muchos de los pacientes que tuvo con diversos problemas neurológicos que llegaron a sorprenderlo, a inspirarlo, porque bueno, en aquellos tiempos no sabía si estabas tratando a la persona única en el mundo porque no había tanta comunicación. La única forma que tenían para enterarse de todos los casos mundiales era a través de artículos publicados, cosa que no había muchos. No como hoy con el bendito internet. Comienza con el capítulo homónimo al libro El hombre que confundía a su mujer con un sombrero, hablando del Dr. P, un hombre que había desarrollado agnosia, un extraño déficit que le causaba que el doctor no reconociera a las personas como un conjunto, sino como ciertos detalles. Era un maestro incluso y a sus estudiantes lo reconocía por voces, por ciertos detalles como pulseras, collares. Incluso sus familiares no los podía reconocer. Solo lo hacía por detalles muy específicos como el que su hermano mayor tiene unas cejas enormes y a su esposa la reconocía únicamente por el tono de su voz. Y creo que también por las pisadas. Pero no solo eso, este hombre tampoco podía ver objetos como conjunto. Confundía su pie por un zapato y en una ocasión tomó a su esposa de la cabeza y se la quiso poner exactamente como un sombrero. El Dr. P tampoco sabía siquiera reconocerse a sí mismo en un espejo. Luego de hacer muecas, ademanes y toda esa onda, ya se daba cuenta que era el mismo. Lo interesante de todo es que el Dr. P, como era maestro de música, todo lo hacía con música. Y si alguien lo distraía en medio de una actividad, perdía el hilo y ahí lo dejaba. Comía tarareando ciertas melodías. Si le interrumpían, si alguien tocaba la puerta, se quedaba en blanco. Porque él veía la mesa llena de comida como un conjunto y una hora de comer. Al momento de que alguien lo detenía, volteaba la mesa y ya no estaba la comida porque ya no la reconocía. Ese hombre de verdad vivía por la música. Como esta historia, hay muchas más en este libro que son muy interesantes. La primera parte se llama Pérdidas. Esto habla de pacientes que han perdido ciertas características normales en su vida diaria, como los que padecen amnesia o los que perdieron habilidades motrices. Hay un caso también muy interesante de un marino que tiene más de 60 años a causa de una amnesia retrógrada. Sigue pensando que tiene 19 y acaba de salir de su servicio militar en la Segunda Guerra Mundial. Todo esto por un síndrome llamado síndrome de Korsakoff, el cual es básicamente amnesia producida por un abuso incontrolable del alcohol. También se le conoce de hecho como la demencia alcohólica. También se debaten varios temas morales con los pacientes de este estilo. Se llega a cuestionar de si sus pacientes tienen un alma o no, después de perder su memoria y estar atrapados en un pequeño lapso de tiempo. En el tercero, que junto a los dos anteriores, siembra esa semilla que te obliga a leerlo sí o sí, de lo genial que es. Habla de Cristina, una joven bastante inteligente, bastante hábil, que con 27 años y 2 hijas pasa por una cirugía de rutina, algo bastante tranquilo. Una noche antes, estando internada, tiene un sueño en el cual su alma se separa de su cuerpo y ya no puede moverlo. Y al momento de despertar, ya no puede mover su cuerpo. O sea, ella siente como si le hubieran quitado esa habilidad de poder mover su cuerpo. Le hicieron la operación varios días después y salió bien, pero después de eso igual no podía moverse. Cuando conoció a Oliver Sacks, llegaron a un cierto tratamiento donde Cristina pudo volver a mover su cuerpo siempre y cuando estuviera frente a sus ojos. Pudiera ver, podía moverse. Era como si su cerebro olvidara el resto de su cuerpo cuando no lo estaba viendo. Con tratamiento explicado por el Dr. Sacks, Cristina llegó a tener una vida bastante normal, pudo volver a tomar autobuses, pudo volver a trabajar, mantener a sus hijas y tal. Este capítulo se llama La Dama Descarnada y es el tercero. Y hay muchos más a partir de aquí, e incluso te vas dando cuenta cómo Oliver Sacks va creciendo conforme los va escribiendo, cómo va cambiando su perspectiva con respecto a sus pacientes. Cada vez los ve menos como déficits
y los va viendo más como personas. Todo se siente muy orgánico y te vas dando cuenta cómo él intenta hacer todo lo posible por ayudar a sus pacientes, para que estos puedan llevar una vida mejor con todas sus discapacidades. En Pérdidas fue donde nos habla mucho de la amnesia y las pérdidas motrices. En la segunda parte vienen los excesos, o por algún motivo así lo llama él. Nos abre con la historia de Ray, un paciente que tenía Tourette. Este es un síndrome que produce muchos tics motores y vocales, como movimientos involuntarios o gritar alguna palabra o maldiciones en momentos esporádicos. Ray tenía tics muy violentos, que la única manera en que podía calmarse era con su banda de jazz donde él tocaba la batería. En este capítulo vemos cómo el Dr. Sachs se va dando cuenta que todos estos déficits que tienen sus pacientes no son déficits como tales, sino que pueden ser algo positivo en su vida diaria. Se las ingenia bastante para hacer que los pacientes vivan bien. Cuando el doctor medica a Ray, este lo odia porque pierde toda su velocidad, todos sus reflejos que el Tourette le daba, porque ya medicado está más tranquilo. Y deja su tratamiento, así que después de ahí el Dr. Sachs lo sigue citando para que Ray se dé cuenta que hay una vida más allá del Tourette, y este acepta, con una condición: tomar su medicamento de lunes a viernes y ser una persona normal, pero sábado y domingo desatarse con su banda de jazz. Es bastante cool. En la tercera parte, llamada Arrebatos, pasan situaciones un poquito más complejas, que incluso el Dr. Sachs tiende a no saber por qué. Los pacientes del Dr. Sachs adquieren ciertos déficits que en cierto modo los extrañan una vez que son curados. Extrañan tener esos déficits. Tenemos el caso de la señora Aussie, de 72 años. Ella, como infinidad de personas, no recordaban mucho de su infancia. Un día le dio un resfriado, una fiebre, que quién sabe por qué diablos empezó a escuchar música todo el día, todos los días, en un volumen muy alto. Cuenta que se despertó en su asilo y buscó en muchas habitaciones por las radios encendidas, en las cuales no encontró absolutamente ninguna porque era medianoche, y se puso a pensar qué clase de radio estará encendida a estas horas y estará transmitiendo música irlandesa con un volumen tan alto. Entonces se dio cuenta que esta radio estaba en su cabeza. Al principio le molestaba mucho estar escuchando esa música repetitiva todo el día, todos los días, pero fue cesando. Cuando llegó con el Dr. Sachs, este le brindó un tratamiento que le fue bajando el volumen de la música primero y después la frecuencia con la que tenía estas visiones. La señora Aussie quedó huérfana desde que tenía 6 años y se mudó de Irlanda a Estados Unidos. Decía que extrañaba la música porque no recordaba su infancia y ni siquiera sabía que esos recuerdos estaban ahí. Le hacía sentir que era una niña otra vez, que estaba en los brazos de su madre. En la cuarta parte, llamada El mundo de los simples, hay un relato que es por lejos mi favorito. Se llama Rebecca. Habla de una paciente de 19 años que su abuela la describía como una niña a pesar de su edad, porque tenía una especie de retraso. Se le complicaban mucho las sumas y restas, la interacción social, y el detalle aquí era que tenía un déficit motriz que le impedía moverse con facilidad. O sea, uno se pone a pensar que puede caminar casi de manera automática. Esta persona no. El giro aquí importante era cuando Rebecca bailaba. Cuando estaba bailando, toda esa torpeza que tenía desaparecía. Era como si no tuviera un retraso alguno. Al Dr. Sachs le sorprendió mucho esto, obviamente. Su abuela decía que Rebecca había tenido toda su vida hambre de cuentos e historias, y le encantaba que su abuela le contara todo esto, porque su abuela tenía como que una voz ahí hipnotizante. Ella amaba la literatura en general, pero lo que más amaba era la poesía. Rebecca hablaba en poesía. Rebecca hablaba en poesía. Todo lo que decía tenía un significado más profundo. Era muy culta y sin embargo tenía retraso. A pesar de que pasó por un tratamiento, también llegó a caer en depresión. Y ahí fue cuando el Dr. Sachs cambió el tratamiento completamente y lo que hizo fue meterla en un grupo teatral. En ese grupo fue donde llegó a interpretar a muchos de los personajes que le contaba su abuela en historia. Se integró bastante. De hecho, combatió su deficiencia con su pasión. Ella era arte. Es por eso que este capítulo es mi favorito, porque de verdad como que sí me pinches llega. Y bueno, en conclusión es que mientras más avanzamos en el libro, más nos damos cuenta cómo el Dr. Sachs
va tomando a sus pacientes con más humanidad. O sea, los va viendo más allá de un conjunto de déficits y los va poniendo cada vez más como personas con sentimientos, con problemas morales, con sueños, con pasiones. Algo que no se hacía muy seguido en esos tiempos. Lo más pesado de este libro es que sabes que estás leyendo testimonios de personas reales. Cosas que de verdad pasaron y son muy, muy extraordinarias. Neta, cada capítulo es material para una de esas películas suecas basadas en hechos reales que nadie nunca ve y las pasan en Imagen TV como a las 4 de la mañana. Sin dudarlo, este es un libro que les recomiendo enormemente leer. Porque es genial, porque está cortito, porque pues no es como una trama a seguir, son muchos testimonios. Y eso es todo, yo soy Alex Zeppeli y nos vemos en la próxima.